Buenas tardes a todos los espectadores. Mi nombre es Javiera Santana y en nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo de charlas con Clínica Alemana. El día de hoy tenemos la charla Parentalidad en la Infancia, Nuevos Desafíos, en la cual expone la doctora Soledad Coe. Soledad es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, con magíster en Psicología Clínica en la Universidad Adolfo Ibáñez y doctorado en Psicología de la Universidad de Melbourne, Australia. Actualmente es investigadora docente del Centro de Apego y Regulación Emocional en la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Javiera, por la introducción y muchas gracias a todos quienes se han unido esta tarde. Sé que es difícil a las 7 al final del día sumarse a otra actividad, así que les agradezco el interés. Voy a compartir mi presentación. Como decía Javiera, yo voy a hablar sobre parentalidad en la infancia y más que nuevos desafíos estaba pensando, creo que me equivoqué con el título, son los desafíos de siempre pero en un contexto distinto. Voy a ir contando un poco por qué, ¿ya? Y quería partir, dado que el título de mi charla parte con la palabra parentalidad, quería hacer una pequeña definición, quería presentar una pequeña definición de lo que es parentalidad. Muchas veces en psicología hablamos de conceptos que son muy comunes, de palabras que usamos a diario, pero que a veces tienen una definición un poquito distinta de la que usamos coloquialmente en relación a la definición como más teórica que manejamos en la disciplina. Entonces, quería partir con esta definición que se asocia al despliegue, el ejercicio, el uso de habilidades prácticas, eso quiere decir de cosas concretas, de conductas cotidianas. ¿Para qué? Para cuidar, para proteger y para educar a los niños. ¿Y para qué hacemos esto? Para asegurarles un buen desarrollo. Y acá hay una distinción que quiero hacer, que no es mía, sino de D'Artagnan y Barudi, y ellos distinguen entre parentalidad biológica y parentalidad social. Quizá algunos de ustedes han escuchado esta distinción también. La parentalidad biológica se asocia a la parentalidad en la que estamos asociados biológicamente con los niños a los que cuidamos, o sea, nuestros hijos biológicos. Pero hay otro tipo de parentalidad y es aquella que ejercemos con niños que quizá no están relacionados con nosotros genéticamente, pero que están bajo nuestro cuidado. Y acá caen hijos que pueden ser adoptivos o otros cuidadores que no son necesariamente padres y madres que cumplen el rol de cuidador. En Chile y en América Latina en general, los abuelos tienen un rol muy importante en el cuidado de los niños también. O puede haber personas que crecen con otros familiares que quizá no son sus padres o madres biológicos, pero que cumplen un rol importante en tareas de cuidado. Entonces, cuando hablo de parentalidad me refiero obviamente a papás y mamás, pero también a todas aquellas otras personas que pueden ejercer roles de cuidado también con otros niños que están a su alrededor. ¿Y por qué es importante estas conductas que hacemos los padres, madres o cuidadores para cuidar a los niños, para asegurar que se desarrollen bien? Por una razón muy simple, y es la que está ahí. Los niños dependen 100% de los adultos. Nosotros, dentro de los mamíferos, somos la especie que nace más inmadura. Si ustedes han visto cachorros de otros tipos de animales, perritos, gatos, lo que hayan visto, podrán darse cuenta de que esos mamíferos nacen mucho más preparados para enfrentar el mundo que nosotros. Pueden caminar, por ejemplo, a los minutos de nacer. Nosotros no. Nosotros nos demoramos muchísimo en madurar y en estar preparados para enfrentar nuestro contexto. Entonces eso implica que necesitamos muchísimo cuidado y dependemos 100% de los cuidadores, de los adultos. Nosotros cuando somos niños no decidimos ni lo que comemos, ni a qué hora dormimos, ni la ropa que nos ponemos, ni a dónde vamos. Todo lo deciden nuestros padres, madres o cuidadores. ¿Ya? En la medida en que vamos creciendo, por supuesto, vamos ganando espacios de autonomía que se negocian con los cuidadores. Esto es más pronunciado, por supuesto, en la adolescencia para dar paso a la adultez en que debiéramos ser independientes. Pero eso implica que dependemos por muchos años de las personas que nos cuidan. Y nosotros como cuidadores estamos muchos años a cargo de niños también. Entonces, lo crucial acá es cómo hacer que estos niños y niñas que están bajo nuestra responsabilidad crezcan en un ambiente cálido, un ambiente positivo, que los sitúe en una trayectoria del desarrollo positiva, ¿ya? Para que puedan funcionar bien en su vida posterior. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque, de nuevo, por el mismo hecho de ser tremendamente inmaduros, somos muy vulnerables a nuestro contexto.
a diferencia de otras especies, no nacemos listos y parte importante del desarrollo ocurre fuera de la gestación, después de la gestación. Y por lo tanto, implica que una parte importante de la maduración se ve influida por nuestro contexto, porque no estamos listos cuando nacemos. Entonces, todas las experiencias que tenemos nosotros una vez que hemos nacido influyen tremendamente en cómo terminamos de completar este desarrollo que buscamos, ¿ya? Entonces aquí lo que hagan los adultos, lo que hagamos nosotros es fundamental porque podemos hacer la diferencia en la promoción de contextos muy positivos o contextos que son menos óptimos para el desarrollo del niño. Esto asumiendo por supuesto que todos los adultos hacemos lo mejor que podemos y nuestro mejor esfuerzo con los recursos que tenemos, ¿ya? Ahora, hasta aquí esto es una exigencia más o menos universal para los cuidadores, ¿ya? Pero ¿qué pasa ahora? Estamos en un contexto distinto, ¿ya? Estos 2 años que tuvimos de pandemia en Chile, sumado además a inestabilidad social y política, no han pasado en vano, han causado estragos en la sociedad, estragos en las familias, en los adultos, en la salud mental de todos nosotros. Probablemente vamos a demorarnos un tiempo en recuperarnos de esto. ¿Y cómo lo sabemos? Los estudios que han comparado a familias que fueron evaluadas antes de la pandemia por alguna razón, que participaron en algún otro estudio y fueron contactados de nuevo para evaluarlos a ver cómo estaban durante la pandemia o post pandemia, ahora último, han visto cosas bastante dramáticas. En general, vemos que, y este primer estudio que está citado ahí es de Holanda, que los adultos ocupamos más frecuentemente medidas disciplinarias más hostiles con los niños de lo que lo hacíamos antes de la pandemia. Por esto me refiero a gritos, golpes, insultar al niño, etcétera, ¿ya? Que son prácticas que todos estamos de acuerdo de que no son positivas, pero han aumentado durante la pandemia. También el segundo estudio es de Australia. Los adultos reportamos mayor depresión, los adultos cuidadores de niños reportamos mayor depresión, ¿ya? O sea, tenemos adultos que están con menor bienestar emocional y que por lo mismo, como estamos más estresados, más deprimidos, más sobrepasados, tenemos probablemente menos paciencia con los niños, por eso somos más duros con ellos, ¿ya? Y además, como contraparte, como esta inestabilidad y estos cambios han sido estresantes para todos, no solo para los adultos, los niños también lo expresan. Y este estudio en Chile muestra que los niños, comparado con el nivel previo a la pandemia, muestran mucho más conductas disruptivas, más peleas con los hermanos, más problemas para quedarse dormidos, más pataletas, más desobediencias a los papás. Entonces tenemos familias en las cuales, por el estrés sostenido que tuvimos, tenemos niños que están más desregulados y por lo tanto expresan su desregulación en conductas más difíciles y al mismo tiempo adultos que no están en su mejor momento en términos de salud mental, probablemente muy cansados también y que están teniendo tal vez dificultades para lidiar con esta conducta un poco más disruptiva de sus niños de una manera más positiva, ¿ya? Esto es completamente comprensible dado el contexto estresante en el que hemos estado. Si bien no es deseable, podemos entender de dónde viene, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con esto. A mí me encanta Mafalda, y lamento que aquí no haya partido. Y encontré este chiste, tengo otros más de Mafalda para adelante. Me encanta este, Mafalda furiosa, ¿por qué tiene que seguir esta instrucción? La mamá furiosa, porque soy tu mamá. Y Mafalda le responde, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos rodamos el mismo día. Furiosa, ¿qué vemos acá? Un tono de voz elevado, estamos los dos enojados, la mamá, al menos por como se ve en la tipografía, no se ve particularmente contenta y tampoco se ve como demasiado con ganas de conversar con Mafalda y decirle, mi amor, es importante que recojas la ropa de tu pieza, ¿ya? Entonces probablemente este es un escenario que si bien a todos nos puede pasar y probablemente nos pasaba antes también, ahora es un poco más frecuente, ¿ya? Probablemente como plantean los estudios, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos adultos cansados, un poco más estresados, niños que no están portándose del todo bien, que también están desregulados, que les ha sido difícil volver al colegio. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Ya? Y acá hay un modelo que a mí me gusta mucho, de Barry K. Stevens, que es antiguo, pero me parece que sigue siendo vigente, que él habla de que la parentalidad tiene que tener ciertas características. Primero,
tiene que ser responsiva. Con esto estamos bien familiarizados, significa el estar atento a las necesidades de los niños, el poder sintonizar con sus emociones, entender qué les pasa. Muchas veces los psicólogos decimos que las conductas que tenemos, adultos y niños, están motivadas por una emoción. Entonces, la parentalidad responsiva es aquella en la cual el adulto es capaz de entender la conducta del niño a la luz de su emoción o de su estado interno, a la luz de lo que le pasa. Está con mala cara y haciendo pataleta no porque es un mañoso, sino porque está cansado, porque tuvo un mal día, porque peleó con el hermano, qué sé yo. También tiene que ser proactiva, tenemos que promover ambientes seguros para los niños, porque además, como les contaba antes, los niños dependen de nosotros, entonces todo lo que nosotros hagamos para promover un ambiente positivo es valioso para ellos y va a repercutir directamente en su desarrollo. ¿Y cómo hacemos esto? Poniendo límites, poniendo reglas. O sea, podemos empatizar con el niño y encontrar que es terrible lo que le pasa, pero tenemos que poner límites a la conducta, ¿ya? Esto que implica también estar involucrados activamente en la vida de nuestros niños, saber qué les pasa, estar ahí, pasar tiempo con ellos, conversar con ellos, estar atento a que hoy día le tocaba la prueba, la presentación, el partido de fútbol, lo que sea, preguntar. Y eso requiere energía, requiere disposición, requiere tiempo. Y también, esto es una de las que más me gusta, tiene que ser intencionada. Ojalá que no sea al azar, que no hagamos ojalá las cosas porque sí, aunque a veces podamos hacerlo ocasionalmente, sino que idealmente tenemos que tener una justificación, una razón de por qué hacemos las cosas, una razón de por qué ponemos los límites, una razón de por qué priorizamos ciertas cosas por sobre otras con nuestros niños, ¿ya? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cuál es la alternativa que tenemos acá? Como dice esa imagen que encontré, tenemos que ser fuertes y ser estrictos, pero también tenemos que ser cariñosos. En un momento en que estamos todos cansados, todos un poco desregulados, que nos ha costado este año volver a funcionar post pandemia, aunque estamos felices sin las mascarillas, yo al menos he celebrado estos días, pero necesitamos mantener este equilibrio entre estos dos primeros aspectos de la parentalidad que plantea el modelo que les comenté ahora, de ser capaces de acoger a nuestros niños, de entender lo que les pasa, de estar ahí emocionalmente para ellos, pero teniendo la fuerza para poner los límites, dar la batalla cuando hay que dar la batalla. Y eso, dado nuestro estado como adultos, que estamos más cansados, que estos 2 años nos han afectado negativamente en nuestro bienestar emocional, es difícil. Es muy difícil porque a veces cuando tengo un hijo haciendo una pataleta, es más fácil decirle, ok, dale, anda, ve toda la tele que quieras. Y ocasionalmente podemos hacerlo, no se puede pelear con todo. Pero ahora más que nunca, como tenemos niños desregulados y que lo han pasado mal, nosotros como adultos somos los que tenemos que devolverles la seguridad, la serenidad y la calma. ¿Y eso cómo lo hacemos? Promoviendo contextos estables, con normas claras, con rutinas claras, con límites claros. Y eso haciéndolo con cariño, porque en el fondo tenemos que encontrar un equilibrio entre esta versión más autoritaria, con un corte negativo de aquí se hace lo que yo digo, o este otro polo más permisivo, decir, ay, pobre niño, que haga lo que quiera, lo ha pasado tan mal, ha estado encerrado tanto tiempo, que en realidad no lo vamos a retar ahora, ¿ya? Y acá es importante recordar, que esto no lo digo yo, lo dicen otros autores, que no hay educación sin autoridad, pero esta autoridad tiene que ser con cariño, porque si no hay afecto, si no hay una vinculación afectiva desde la cual ponemos los límites y ejercemos la autoridad, nos podemos caer al polo del autoritarismo. Y eso significa que caemos en esto de golpear la mesa y aquí se hace lo que yo digo. Que de nuevo, estoy hablando en términos generales, ocasionalmente todos hemos hecho eso y a todos probablemente nos pasó cuando éramos niños. Yo también lo he hecho. Muy a mi pesar, pero ante momentos de estrés también lo he hecho. La idea es encontrar este equilibrio entre cómo acoger a mi hijo, que probablemente le ha costado, que ha sido difícil esta transición, que tal vez no está aportándose lo mejor de la vida, que después tal vez de 2 años en que hubo mucho acceso, por ejemplo, a las pantallas, tal vez acortárselas ahora y volver a rutinas que teníamos previamente. En el fondo esto ha implicado un reajuste importante. Y hemos visto también que la salud mental de los niños se ha visto muy afectada. Entonces, más que nunca necesitamos este equilibrio, esta autoridad bien ejercida, que dé seguridad, que dé calma, que genere la sensación de protección y contención, pero con la contención y con el vínculo afectivo, ¿ya? Ahora, esto, que suena muy bonito decirlo, es tremendamente desgastante.
¿ya? No lo digo solo desde la teoría, yo también soy mamá y a veces me sacan canas de colores, mis niños. Entonces, ¿cómo logramos esto? De ser capaces de contener a nuestros niños, de entender lo que les pasa, de leer su conducta desde la emoción, etcétera, etcétera, pero a la vez poniendo límites. Primero, necesitamos nosotros un nivel importante de autocuidado, y esto por varias razones. La primera, porque venimos muy cansados y tenemos, estos 2 años han tenido un impacto emocional importante, entonces nosotros no estamos en nuestra mejor versión en términos de salud mental, ¿ya? Han sido años difíciles probablemente. Y también porque si yo quiero responder con calma y dar seguridad a mis hijos y ser capaz de vincularme con ellos positivamente, yo tengo que estar en un estado de calma y de regulación. Yo no puedo regular a nadie si yo estoy desregulado, ¿ya? Entonces, si hay un evento complicado en mi casa y 2 hermanos se ponen a pelear por los calcetines, da igual, cualquier cosa cotidiana, si yo estoy muy cansado, muy sobrepasado, y yo me desregulo con la pelea, que es para enloquecer a cualquiera por lo demás, yo voy a terminar gritando y va a ser un desastre y va a correr sangre en casa. Como si yo soy capaz de autorregular mi frustración, mi malestar, mantener la calma, pensar con la cabeza fría y decir, a ver, entiendo qué es lo que está pasando, tienen razón de estar enojados, pero separemos conducta de emoción. Toda la razón de estar enojado en esta casa no se patea de esta forma y menos a tu hermano, ¿ya? Y eso requiere un nivel de regulación y un nivel de autocontrol brutal, porque es mucho más fácil explotar, porque las peleas que habitualmente pasan cuando estamos todos cansados al final del día nos pillan mal parados, ¿ya? Entonces, primero que nada, esto, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestro propio bienestar. En la medida en que nos cuidamos a nosotros, cuidamos a nuestros hijos también. Y si queremos ser los mejores padres que podemos ser y generar un contexto propicio para el desarrollo positivo de ellos, tenemos nosotros que estar en una disposición para hacerlo. Si estamos tremendamente estresados y tremendamente cansados, va a ser difícil porque es una tarea demandante, ¿ya? Entonces, este autocuidado implica, además de prácticas cotidianas que me puedan a mí hacerme sentir descansado o que me reenergicen, implica también pedir ayuda. Es muy difícil criar solo. Ahora, en Chile, la mayoría de los niños crecen con papá y mamá, eso muestran las estadísticas, pese a que nuestros niveles de matrimonio son bajos y siguen bajando. La mayoría de los niños tiene papá y mamá presente. Ahora, hay también padres y madres que están a cargo de sus hijos sin el padre o madre correspondiente, sin el padre o madre de sus hijos, ¿ya? Pero tenemos que conseguir apoyo ahí, en el fondo, ya sea otra pareja, ya sea otro familiar que viva conmigo, ya sea otra persona cercana que pueda estar ahí, porque criar solo es muy difícil. Entonces, parte de este autocuidado, además de hacerlo a nivel individual, requiere una coordinación con un otro que me apoye en la crianza, ¿ya? Y apoyarme también en las redes que hay disponibles. Los colegios son un recurso muy importante. Si tengo un hijo más pequeño que va al jardín, si hay recursos en la comunidad. En el fondo, necesitamos como padres y madres y cuidadores en general ser parte de una red, ¿ya? Para sentirnos apoyados en esta tarea, que es intensa, es cotidiana y no para, ¿ya? ¿Y qué necesitamos además? Una vez que logramos mantener nosotros un nivel de bienestar más o menos estable que nos permita funcionar bien como cuidadores, padres o madres, necesitamos encontrar espacios de conexión con nuestros hijos, ¿ya? Podemos suponer que después de 2 años bastante encerrados en las casas hemos tenido un nivel de conexión importante. En algunos casos sí, en algunos casos no. Sin duda hemos compartido espacios físicos. Pero por conexión me refiero a los momentos que me permiten encontrarme realmente con mis hijos o con los niños que tengo a mi cargo, ¿ya? En la medida en que puedo conversar con ellos, que puedo mirarlos, que puedo entender lo que les pasa, que tenemos tiempo para pasarlo bien, para reírnos. Hay estudios muy bonitos sobre el rol del sentido del humor positivo versus el sarcasmo en el fondo, el buen uso del sentido del humor con cariño positivo, que promueve no solo el bienestar individual, en el fondo, si yo hago una broma simpática, esto me sube el ánimo a mí, sino que tiene una repercusión positiva en el grupo, en el cual esa broma y ese humor positivo se usa, ¿ya?
Entonces, para buscar espacios de conexión necesitamos estar tranquilos, resguardar esos espacios y pasarlo bien, reírnos con los niños. Y no necesariamente tiene que ser esto como una tarea adicional. Yo puedo tratar de convertir las actividades cotidianas en algo divertido. Poner la mesa, bañarse, doblar los calcetines, tareas cotidianas. Tratar de que esas pequeñas instancias de las cuales se compone nuestro día a día sean espacios en que yo puedo realmente vincularme con el otro, que él sienta, que mi hijo o hija sienta que yo estoy ahí, que me intereso por el que le pregunto, que compartimos alguna actividad común, ¿ya? Entonces, estos son los dos ejes que tenemos que cuidar y que son difíciles porque habitualmente en el día a día los adultos tenemos muchas tareas, tenemos muchas responsabilidades, tenemos trabajo fuera de la casa, un porcentaje importante de la población, tenemos trabajo doméstico que no se detiene nunca, el monstruo de la ropa sucia siempre está ahí, siempre hay que comer y siempre hay que lavar platos, y además tenemos niños, los que tenemos hijos, o niños a nuestro cargo, que son muy demandantes, que necesitan hacer tareas, que les pasan cosas, que se pelean, que no quieren comer. Entonces, dentro de esta enorme cantidad de frentes abiertos que tenemos, es importante buscar estos espacios de conexión que sean positivos, que sean un poco resguardados de todas estas demandas y posibles peleas que podemos tener el día a día por lavarse los dientes, por ordenar, por comer, etc. ¿Ya? Entonces, ¿a qué podríamos llegar eventualmente? Y de nuevo traigo a Mafalda. Acá la mamá le dice, ¿por qué dejaste, levanta la tricota del chaleco que dejaste tirado? No sé si tricota es polera o chaleco, en realidad no entiendo el argentino, alguien tal vez me puede decir, pero dejo algo tirado. No tengo por qué decir a nadie si yo soy presidente. Y acá esto me encanta. La mamá dice, y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Y ahí le ganó a Mafalda, le metió el gol de media cancha y ella tiene que reconocer que la mamá estuvo bastante bien. ¿Qué es lo que me gusta de este chiste? En el fondo, tenemos la misma reacción negativa que al principio, que Mafalda en el chiste anterior decía, ¿y por qué yo tengo que hacer lo que tú me dices? Acá lo mismo. ¿Y por qué tengo que yo decirte si yo soy el presidente? Y acá la mamá, en vez de seguir en esta escala, porque soy tu mamá y se hace lo que yo digo, que es la respuesta que todos tenemos a la mano, se pone en la misma sintonía que ella. Dice, ¿tú eres presidente? Bueno, yo soy del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuando se mete en el mismo juego que ella y hace valer su autoridad. Yo soy tú eres esta autoridad, yo soy esta otra. Me pongo en su lenguaje, sintonizo con los temas que a ella le importan y que a ella le hacen sentido. Y desde ahí, desde esa sintonía, con el presidente, yo soy del Banco Mundial, partiste a recoger lo que dejaste tirado. Entonces, me parece a mí que es un bonito ejemplo de cómo, a partir de esta conexión, de esta sintonía y de este reconocimiento del estado del otro, podemos desde ahí poner límites, poner autoridad, ejercer nuestra autoridad positivamente, y ese ejercicio de la autoridad contribuye a este contexto seguro, estable, claro, que le puede dar seguridad a nuestros niños también en un momento en que tanto lo necesitan. Y otro punto muy importante que va en la misma línea. Aquí Miguelita dice, la comprensión y el respeto es lo más importante para convivir con los demás. Y sobre todo, no creer que uno es mejor que nadie. Acá, si bien nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros niños, tenemos la autoridad, somos mayores, somos responsables, tenemos más experiencia en la vida, y es nuestro deber poner límites y educar a nuestros niños de la manera que a nosotros nos hace sentido y de acuerdo a los principios que a nosotros nos parezcan importantes. Sin embargo, para la conexión, que es fundamental para esta vinculación positiva, el reconocimiento del otro, tenemos que tener conciencia de que pese a que yo tengo más autoridad y soy más grande, y en la práctica manejo lo que pasa en la vida del niño, todos tenemos el mismo nivel de importancia. Y en las familias somos todos aprendices. Nosotros día a día aprendemos a ser padres, madres o cuidadores, y los niños día a día aprenden a ser hijos e hijas, o nietos, nietas, si es que yo soy abuela y cuido a mis nietos. ¿Por qué? Porque además los niños van cambiando rapidísimo. El desarrollo es muy rápido, los niños cambian mucho. Y sobre todo en los primeros años de vida, hasta la adolescencia, van generando y desarrollando habilidades y capacidades distintas. Y esas habilidades y capacidades distintas impactan en la manera en cómo ellos se portan. Un día necesitan una cosa, se enojan y se frustran de cierta manera,
se portan o despliegan su bienestar de cierta manera, y en 6 meses, en un mes, tal vez en un año más, lo hacen de manera distinta. Entonces, aunque yo sea adulto, aunque tenga experiencia, aunque me acuerde de cómo me criaron a mí, etcétera, etcétera, yo tengo como padre o madre, como adulto, que irme adaptando día a día a las necesidades de este niño. ¿Para qué decir la adolescencia, que es un momento de mucha labilidad emocional y de mucho cambio? Entonces, incluso si yo he tenido hijos antes, incluso yo que trabajo en este tema, que a veces se me viene en collera, debo decir, estamos siempre aprendiendo. Y la familia es un espacio de aprendizaje. Aprendemos unos de otros. Entonces, a partir de este respeto, de reconocer la importancia del otro y de reconocer el valor que tiene, nosotros podemos conectarnos emocionalmente con nuestros niños, hacerlos sentir valiosos, queridos, importantes, y desde esa posición, contenerlos en los desafíos que están viviendo, que no son pocos, y desde ahí, desde ese cariño, desde ese vínculo, poner los límites que sean necesarios y ejercer nuestra autoridad legítimamente y ejercerla bien, porque a veces es más fácil dejar que los niños hagan lo que quieren. Y en esta dinámica, a partir de este reconocimiento, de este valorizar al otro y este encontrarnos, podemos llegar a este equilibrio en que podemos ejercer esta autoridad, darle seguridad a nuestros niños y alcanzar un funcionamiento familiar en el cual todos podamos crecer y desarrollarnos positivamente. Suena bonito, es fácil decirlo, es muy desafiante y es algo que se construye en el día a día. Y de 10 veces nos equivocaremos 8, después 6, después 5, después ojalá menos, siempre vamos a estar equivocándonos. Y como es algo desafiante, insisto, es importante que nosotros como adultos reforcemos nuestro autocuidado y tengamos una red que nos apoye en la crianza. Porque para criar se necesita ayuda. Y así vamos aprendiendo todas en familia y desarrollando, generando espacios en los cuales nuestros niños puedan desarrollarse positivamente para enfrentar los desafíos que les están tocando en este momento, que no ha sido fácil, y otros que puedan presentarse en el futuro. Muchas gracias.